Nadie me va a negar eso. Y ese componente, esa combinación del aspecto jurídico y del gran componente mediático tiene un impacto humano en la vida de las personas, en la mía y en la de ustedes, que tienen que tomar una decisión hoy de cara a la ciudadanía y con responsabilidad hacia los que les votaron. Soy muy consciente de ello. Y les quiero recordar en este sentido, ya entrando en el tema jurídico, especialmente a los colegas nuevos de esta legislatura, que en el periodo anterior, en fecha 31 de diciembre del 2013, prácticamente al finalizar el año 2013, el día 31, llega el pedido de desafuero del Poder Judicial y entramos en pleno receso parlamentario. En esa ocasión yo solicité un permiso sin goce de sueldo, creo que por 60 días, que se me fue concedido gentilmente por la legislatura anterior. Y cuando ingresamos al periodo ordinario de sesiones, por iniciativa mía, en la primera sesión ordinaria, solicité se me conceda el desafuero. Tuve que rogar e implorar a mis colegas. Algunos recordarán, algunos colegas que hoy están de vuelta en la Cámara, tuve que usar ese lenguaje imploratorio, porque muchos colegas se opusieron a esa decisión y otros naturalmente estuvieron a favor. Simplemente quiero recordar los hechos cronológicamente, cómo fueron sucediendo. Y a partir de ahí comencé mi recorrido para someterme total y absolutamente a los procesos jurisdiccionales, a los procesos de la justicia. Pasé por diversas etapas, llegué a la imputación, luego se llegó a la acusación y de la acusación pasó un tiempo hasta que podamos llegar a una audiencia preliminar que sucedió el 6 de julio pasado. En esa audiencia preliminar, que es el estadio intermedio de un proceso penal, se concluye con una salida procesal, y esto tengo que explicarlo porque no todos los colegas en la Cámara son abogados. Muchos son abogados y conocen muy bien este procedimiento, pero muchos no lo son. Me veo en la obligación de explicar de qué se trata la suspensión condicional del procedimiento. Es una manera legal de extinción de los procesos penales establecido en el artículo 21 del Código Procesal Penal. Una manera legal de extinción de los procesos penales. Ahí no se discute la culpabilidad o no del procesado y del encausado. Lo que se busca es la reparación del daño. Ahora ya en el nuevo periodo parlamentario se pretende juzgar mi conducta, por un lado legal, otros hablan de mi conducta moral, otros hablan de mi conducta política, otros hablan de mi conducta ética. Cuando el hecho ocurrió en la legislatura anterior, este es un primer punto que hay que tener en cuenta, mis queridos colegas. Un hecho ocurrido en la legislatura anterior. Fui desaforado, fui sometido a un proceso, ese proceso concluyó con una salida procesal por la cual se tendría que extinguir el proceso penal. Y entiendo que a algunas personas no les gusta el resultado de la forma en que concluye este proceso. Entiendo que por eso pretenden juzgarme 2 veces por el mismo hecho, asumiendo el rol de Poder Judicial, mientras que nosotros somos Cámara de Diputados.
Somos poder legislativo. Somos una Cámara que se dedica a legislar. Su misión principal es legislar y no juzgar. Y en último caso, si se debió juzgar mi conducta en esta Cámara, debió hacerlo la legislatura anterior. Al momento en que me desaforaron, esa legislatura debió haberme retirado la investidura, incluso con una ley mucho más benévola para esa situación. No es esta Cámara, no es esta legislatura la que debe juzgar mi conducta moral o ética, porque sucedió durante otra administración. De lo contrario, mis queridos colegas, vamos a convertir a esta Cámara en una especie de Cámara revisora de las decisiones del Poder Judicial, o sea, en una especie de inquisición moderna, en una especie de cacería de brujas, en la que algunos colegas pretenden revivir de su tumba al mismísimo Tomás de Torquemada y quemarme vivo en la plaza pública. Lo que se pretende hacer conmigo es un linchamiento público. Siguiendo el juego de la agenda mediática instalada desde afuera por algunos comunicadores. Aquí quiero mencionar lo que los antiguos romanos concibieron con una máxima jurídica: non bis in idem, no dos veces por el mismo hecho. Un principio del derecho romano recogido por los constituyentes que redactaron nuestra Constitución Nacional. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Nuestros constituyentes recogieron esto en el artículo 17, que dice lo siguiente, y lo leo: en el proceso penal, ojo, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena, sanción, toda persona tiene derecho a, numeral 4, que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No solo por una cuestión penal, sino en cualquier otro ámbito, incluso en este ámbito. Yo he sido juzgado por los órganos jurisdiccionales y he enmendado el error. Y también he sido juzgado por la sociedad, como han dicho aquí. Durante estos 5 años he sobrellevado este proceso. He tenido mi sanción social, pero me he sometido de vuelta al escrutinio público. Me he sometido de vuelta a la soberanía popular, y la soberanía popular me eligió de vuelta para este periodo legislativo. Por lo tanto, la sociedad me juzgó y me dio el derecho de estar en esta banca una vez más, por 5 años. Me ha ratificado el mandato de mi investidura para representarles en esta banca por los próximos 5 años. La sociedad me juzgó, es cierto, dándome su voto de confianza, a pesar de mis errores políticos, humanos o morales. Sigo con el tema de la suspensión condicional del procedimiento, porque es el hecho vinculante al cual me quieren hacer aparecer de que existe el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.
Y quiero decir que la suspensión condicional del procedimiento no es de ninguna manera, como quieren instalar algunos, blanqueo o impunidad. Pues son las palabras que usan para tratar de descalificar o para tratar de subestimar de manera peyorativa al afectado por este caso o incluso a los pares de esta Cámara. Blanqueo al diputado Ibáñez, impunidad para el diputado Ibáñez, cuando hay de por medio una solución judicial, una salida alternativa, un requerimiento en el artículo 21 del Código Procesal Penal, que es una manera de extinción de las causas penales. No hay impunidad, no hay blanqueo. Esta salida tiene una sanción reparatoria del daño particular. Es una sanción. Yo he sido sancionado por el Poder Judicial con la reparación del daño particular que afectan 30 millones de guaraníes al Tesoro Público, reingresando al presupuesto de esta Cámara de Diputados. Estamos hablando de 30 millones de guaraníes. Y no quiero minimizar con eso el hecho. Así como una reparación social. Y además tiene ciertas reglas de conducta por cierto tiempo determinado que deben ser cumplidas antes de operar el sobreseimiento definitivo. Existen reglas del debido proceso que deben ser respetadas por todos los sectores de la sociedad. La pregunta que hacen muchos comunicadores, incluso algunos colegas acusadores en este proceso de pérdida de investidura, es el siguiente. Y ahora voy a entrar al meollo de la cuestión. ¿Usted aceptó los hechos que se le inculpan? Esa es la pregunta. Si yo acepté los hechos. Delincuente confeso, dicen algunos titulares. No hay patraña más grande que esa. La suspensión condicional del procedimiento y el reconocimiento objetivo de los hechos no implica una confesión. Es un error y una farsa artera la que pretenden instalar para confundir a la gente. Al respecto, el artículo 21 del Código Procesal Penal de la suspensión del proceso dice que se acepta, o por lo menos en la jurisprudencia, así como en la doctrina, lo que se acepta son los hechos de manera objetiva. ¿Qué significa la aceptación objetiva de los hechos? Significa aceptar la ocurrencia de los hechos. Significa aceptar que ocurrieron los hechos, que hubo un hecho punible, pero es una abstracción jurídica. Es lo que en derecho se llama un abstracto jurídico, el reconocimiento del hecho. No es una confesión y no es una admisión de culpa. Es reconocer que sucedieron hechos para poder reparar la ocurrencia de esos hechos. Por lo tanto, mal podría vincularse el reconocimiento de los hechos con una comprobación fehacientemente de ciertos hechos administrativos ocurridos en esta Cámara. ¿Y por qué? Ahora explico por qué esto de la aceptación de los hechos es un abstracto jurídico, porque es la aceptación objetiva y no subjetiva de los hechos. Porque la confesión no puede ser usada en un juicio, o la aceptación de hechos subjetivos no puede ser usado en un juicio, de manera que no existe desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia. Existe a los efectos de darle
viabilidad a la suspensión condicional de procedimiento. Y esto no lo digo yo, lo dice la doctrina, la filosofía del derecho, la jurisprudencia, y todos los grandes juristas del Paraguay han salido a sostener esta tesis. La Constitución Nacional establece que nadie puede declarar en su contra. Hay que recordar que el principio de inocencia solo se rompe por una sentencia judicial condenatoria. Es decir, que existe un principio constitucional superior a cualquier otro, que es el principio de inocencia. Y ese principio no ha sido roto con la suspensión condicional de procedimiento, porque no existe condena. Y estos principios generales del derecho lo conocen muy bien los abogados y agentes de justicia que ejercen o alguna vez ejercieron el derecho en el Paraguay. Por lo tanto, este tema ha sido tratado en instancia judicial. Y el Poder Judicial ha resuelto vía resolución o vía AI otorgar la suspensión del procedimiento, en este caso con acuerdo del Ministerio Público. Repito, afecta la suma de 30 millones de guaraníes y es una salida procesal común en nuestro sistema penal. No es un privilegio que se me ha otorgado por ser diputado. Y aquí quiero mencionar que este instituto de la salida alternativa de la suspensión del proceso ha sido otorgado en miles de ocasiones a ciudadanos comunes, a empleados, a trabajadores, a grandes empresarios, a altos funcionarios. Recogí simplemente en Google por alguna búsqueda así sencilla. Funcionarios de alto rango en las binacionales por montos de 1.300, 1.500 millones de guaraníes de daño patrimonial le han concedido la salida de la suspensión condicional del procedimiento. Y prefiero no mencionar nombres para no afectar a las personas que están involucradas en estos procesos, que han extinguido sus procesos por vía de esta salida alternativa. Altos funcionarios de ministerios, incluso ministros del Poder Ejecutivo en otras épocas. Altos funcionarios de la justicia electoral que se han acogido a esta salida. Fiscales, senadores, embajadores, empresarios, periodistas, jugadores de fútbol, comerciantes, trabajadores en general. Es una salida procesal de uso común en nuestro procedimiento del sistema judicial. No es un privilegio que le han concedido al diputado Ibáñez como una impunidad y como un blanqueo, como pretenden algunos comunicadores confundir a la opinión pública. E incluso por diferentes causas, por diferentes montos, por montos mucho más superiores que 30 millones de guaraníes. ¿Y por qué esto? Porque la justicia tiene como fin abaratar su costo. La justicia pronta y barata. Y también tiene como fin, cuando hay daño patrimonial, recuperar el daño. Recuperar el daño patrimonial causado al Estado o al particular en casos que involucra a particulares. Decía que el sistema de justicia tiene como propósito, en primer lugar, hacer justicia, recuperando los daños a la sociedad y reinsertando a las personas que cometieron errores a la sociedad. Cuando han sido también por eso aquí quiero entrar a ilustrar un caso
Voy a referirme a un caso en particular que tiene que ver con esta salida procesal porque me parece muy relevante y hoy estuve mirando en los medios de comunicación que aparece un caso en el cual se le otorga a una senadora con permiso, con rango de embajadora, una salida procesal idéntica a esta. Lo voy a hacer con mucho respeto. Se trata de la senadora con permiso, Ana Figueredo, que siendo embajadora en Venezuela, una persona a la que le tengo un gran cariño, un gran aprecio, por eso pido disculpas a su persona por tener que mencionar el caso. No lo hago de mala fe, lo hago simplemente con el fin de ilustrar el caso ante el plenario de esta Cámara. El daño patrimonial causado al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya investigación estuvo a cargo de la entonces fiscal y hoy colega nuestra, Rocío Vallejos. Y debo decir, porque cortesía obliga, también le tengo un gran aprecio, fue mi compañera de facultad durante 6 años, fue una de las alumnas más brillantes de mi promoción y le tengo un gran respeto y una gran admiración. Y al relatar este hecho no lo hago con fines de denigrarla, ni mucho menos exponerla, simplemente ilustrar cierta situación. En este caso, luego de sendas investigaciones y elementos probatorios contundentes ante la comisión del hecho punible de estafa y otros, con una expectativa de pena de 5 años, en calidad de autor, la señora fiscal, sin embargo, solicitó como primer requerimiento, sin ni siquiera imputar a la investigada. Ella misma, dentro de su convicción, yo creo en su integridad, pero en su convicción también, sin ni siquiera imputarla y habiendo comprobado los hechos, habiendo demostrado los hechos, solicitó como primer requerimiento la suspensión condicional del procedimiento. Ni siquiera la defensa planteó la salida de la suspensión condicional. Fue ella misma, la agente fiscal, lo cual es legítimo. No veo nada malo en ello. No es ilegal. Y la defensa tuvo que allanarse. En el caso nuestro fue al revés. La fiscalía imputó, investigó, imputó, luego acusó y nosotros planteamos una salida procesal. La fiscalía se allanó y el juzgado sacó la resolución otorgando la salida procesal. Y aquí estamos hablando de 4 funcionarios que cobraban con salarios en dólares, sin trabajar, aunque tenían que prestar servicio en la Embajada de Paraguay en Venezuela, sin ni siquiera haber salido del país. Y esto es solo a modo de información. El monto del daño patrimonial estimado por la entonces agente fiscal era de $24.000. Algunos periódicos publicaron que era de $200.000, pero lo que leí en el expediente es lo que refiero en esta alocución, porque lo que existe es lo que está en el expediente. No voy a guiarme por lo que salió en los diarios. $24.217, suma de guaraníes aproximada al tipo de cambio de hoy, 140 millones de guaraníes. Además de imponer una donación de la suma de 1 millón de guaraníes mensuales a favor de la entidad de una entidad de beneficencia por 1 año. Aquí quiero decir que el daño patrimonial es casi 5 veces más del daño por el cual fui procesado. 5 veces más por el daño patrimonial en el cual fui procesado, junto con otras personas. Y la donación
En nuestro caso hicimos una donación de 117 millones de guaraníes en concepto de un grupo generador para el Hospital de Enfermos de Lepra de la ciudad de Zapucay. Es 10 veces más que la donación impuesta por la señora agente fiscal en el caso de la senadora con permiso. Conclusión, ¿qué es lo que quiero ilustrarles con esto, mis queridos colegas? Quiero desmitificar que la suspensión condicional de procedimiento es blanqueo o es impunidad, porque yo no creo que la agente fiscal Rocío Vallejo haya pretendido impunidad y blanqueo para esos funcionarios que cobraron sin trabajar. Pero lo que sí me extraña es que hoy se pretenda cuestionar a los antiguos colegas, de la Fiscalía de Delitos Económicos, poniendo en duda el procedimiento, de si es correcto, de si es legal, si corresponde, si no corresponde, que por qué en este caso se dio, por qué no se dio, por qué es diputado, por qué no es diputado. ¿Acaso no somos todos iguales ante la ley? Entonces, llego a la conclusión, o me pregunto por lo menos, porque no quiero ofender, ¿será que porque soy de otro partido? ¿O es de acuerdo a la cara del cliente? No quiero ofender, pero como mínimo, esta actitud de descalificar la salida procesal como un mecanismo válido, legal, es un acto de hipocresía mediática y de cinismo político. Por último, en el aspecto jurídico, no fui condenado por ningún hecho punible. Por lo tanto, no tengo ninguna inhabilidad para ejercer la función para la cual fui electo por el periodo 2018-2023. Tampoco fui investigado o procesado por el delito de tráfico de influencias, por lo que en este caso no concurre ninguno de los dos elementos, ninguna de las dos condiciones establecidas en el artículo 201 de la Constitución Nacional para la pérdida de investidura. Y acá se dijo de que es una cuestión muy simple, que si los funcionarios entraron a la Cámara, se fueron a recursos humanos y alguien tuvo que pedir. Eso no fue investigado, no fue probado, no está en el expediente, por lo tanto no fue fehacientemente comprobado, por lo tanto no constituye ni configura causal para la pérdida de investidura. Es simple. Ahora sí me quiero referir a lo más complejo, que es el tema mediático. Porque yo estoy convencido que este tema dejó de ser un tema jurídico para convertirse en un tema mediático. Y como es un tema mediático, se volvió un tema político. Hoy forma parte de la agenda política, porque forma parte de la agenda de los medios, y no al revés. Mucha gente, incluso muchos de mis colegas y algunos periodistas a quienes conozco, me preguntan, ¿por qué tanta saña? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto resentimiento del diario ABC contigo, diputado? Y algunos de sus periodistas, o algunos periodistas aquí en la Cámara incluso me preguntan si alguna vez tuve un problema personal con el señor Zucolillo, que en paz descanse. Para comenzar, quiero decir el gran aprecio y admiración que le tuve a don Acero Zucolillo. Como le decíamos las personas cercanas a él. Y en su memoria
trataré de ser lo más respetuoso hacia su figura y su legado como protagonista de la historia de la libertad de prensa de nuestro país y del mundo empresarial del Paraguay. Esta es la primera vez que voy a contar la historia detrás de la historia. Muchos de ustedes, colegas, no lo conocen, especialmente los colegas recién llegados a la Cámara. Incluso muchos de mis colegas que han sido reelectos tampoco conocen esta historia. Y nunca he contado esto porque me considero una persona de códigos, que respeta a la familia y a las personas involucradas en una historia personal y en el ámbito privado. Nunca he roto el silencio en este sentido porque están en juego madres, hijos, esposas, y nunca quise actuar de la manera en que actuaron conmigo, tocando y dañando a mi familia. Pero hoy decido hacerlo porque gran parte de la historia dejó de ser privada con el acontecimiento de la triste partida de Don Acero. Don Acero fue parte de mi familia. Fue parte de mi familia. O yo fui parte de su familia. Durante 15 años. Durante 15 años estuve unido en matrimonio con la ahijada de la persona que fue su pareja durante décadas. De esa relación nació un hijo varón que nació prácticamente al mismo tiempo en que nació mi hijo varón. No quiero mencionar nombres por respeto a las personas afectadas, a las personas involucradas en el caso. Pero sí quiero contar la historia. Teníamos una vida de familia, compartíamos una cercanía familiar, comíamos asado los fines de semana, festejábamos los cumpleaños de nuestros hijos, íbamos de pesca algunos fines de semana en familia. Él con su pareja fue a visitarme en varias ocasiones cuando tuve el privilegio de vivir en el exterior. En todas las ocasiones en que presenté y publiqué algunos libros, estuvo en la fila como amigo para autografiarle un ejemplar y entregárselo en obsequio. Teníamos una relación de familia, de amistad, de confianza. Me trataba con mucho cariño, no quiero decir como a un hijo, pero sí me tenía un gran cariño y yo a él un gran respeto y una gran admiración por su coraje y por su temperamento. Era una gran persona. Pero mi matrimonio duró 15 años y cuando se produjo mi divorcio, también se produjo el divorcio de la familia. 10 años después, en el 2013, sucede este hecho que hoy me afecta en un proceso judicial que tuvo su resolución en el ámbito judicial y hoy aquí en un juicio inter pares. Desde el 2013 hasta la fecha. 10 años después suceden estos hechos. Diez años después, tiempo en que nunca más tuvimos contacto, nunca más tuvimos conversaciones y se produjo un distanciamiento, se rompieron las relaciones. Conclusión, no voy a emitir juicio de valor, ni mucho menos conclusiones. Las conclusiones se las dejo a ustedes.
y a los ciudadanos en general del por qué tanta hazaña con mi persona por un caso de 30 millones de guaraníes. ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto odio y resentimiento? Ustedes saquen sus conclusiones. Pero de ninguna manera resulta racional y mucho menos comprensible el asedio permanente y el sobredimensionamiento de la información como si se tratara de un criminal de guerra nazi, como si se tratara de un asesino en serie o de un violador de niños. En 5 años me obsequiaron más de 300 tapas y más de 2000 notas y artículos de opinión. Y aquí yo me pregunto, los grandes casos de robo al fisco, de evasión, de contrabando, que afectan a la economía de las familias más humildes y más vulnerables, no tienen la más mínima exposición mediática comparando a este caso que me afecta. Y quiero citar algunos ejemplos nada más. El caso de la mega evasión al fisco, que aquí formamos una comisión bicameral para investigarla, que luego fue comprobado que llegó a 500 millones de dólares entre el 2014, 2015 y 2016. 500 millones de dólares de evasión al fisco. Y si eso no es robo, ¿qué es robo? Afectó a más de 280 empresas que tienen dueños, accionistas, gerentes, propietarios, directores, según denuncias de la propia Secretaría de Tributación. No estoy inventando absolutamente nada. No estoy difamando a absolutamente nadie. Denuncias de la Secretaría de Tributación, 280 empresas, 2014, 2015, 2016, 500 millones de dólares. ¿Alguien se acuerda de esas noticias? ¿Ven ustedes en las tapas esas noticias? ¿Hay algún procesado? ¿Hay algún imputado? ¿Hay algún condenado? Yo no sé, no vi por lo menos en los medios de comunicación. Contra ellos no hay saña, no hay persecución, porque son los grandes patrones, los patrones que seguramente financian la publicidad, los medios de comunicación. Yo no sé, estoy haciendo conjeturas. Y aquí menciono además apenas un caso entre otros, aquel ocurrido en marzo del 2014, el conocido mega contrabando de azúcar, incautado, según publicaciones del mismo diario ABC. Esta incautación fue de 160.000 kilos de azúcar y con seguridad fue un golpe durísimo a nuestros agricultores, a nuestros productores, a nuestros industriales, que son los que apuestan al trabajo y a la inversión para generar empleo en nuestro país, mientras hay grupos económicos que juegan con el estómago de la gente más humilde. Estos dos casos no pasaron de tener un par de notas periodísticas, pero ningún seguimiento sistemático ni persecución sistemática noticiosa por parte de los medios. Y nunca supimos si hubo alguna vez algún investigado, algún imputado o algún condenado. Y en estos casos tampoco vimos a algunos comunicadores indignarse, ni tampoco salieron
en sus medios, en sus plataformas de redes sociales, en sus noticieros, en sus micrófonos a pedir manifestaciones populares en contra de estas empresas o en contra de estos hechos punibles cometidos por empresas o por personas. ¿Por qué? Tenemos indignación selectiva, tenemos repudio hacia los políticos, pero no hacia los grandes patrones de la alta sociedad paraguaya, porque son los que pagan los salarios, obviamente. Entonces son tan cómplices de sus patrones, así como quieren generalizar aquí a los colegas, son cómplices los que les protegen a Ibáñez. Yo diría son cómplices de estos hechos, los que callan, los que son indiferentes, los que no reaccionan y se ocupan solamente del chiquitaje para entretener a la sociedad con un circo romano, tirando a los leones hacia los más desprotegidos, que finalmente somos los políticos. Ante el poder que tienen estos grandes grupos económicos y estos grandes grupos que monopolizan los medios de comunicación. Abramos los ojos, compatriotas. Yo no me estoy callando nada el día de hoy. Estoy diciendo todo. Pero lo que estoy diciendo seguramente también muchos de ustedes sienten y también piensan. Pero muchas veces no nos animamos a decir por el costo político que puede tener. Pero no todo es malo, mis queridos compatriotas, mis queridos colegas. Cuando ocurre la crisis en la vida de una persona, esta también nos sirve para buscar corregir nuestra conducta, para mejorar nuestra persona, para tratar de ser cada día mejores, para enmendar nuestros errores, para tratar de ser mejores servidores públicos. Nos ayuda para pulirnos, para lijarnos como seres humanos. Esta persecución mediática y misericordia de algunos medios y algunos periodistas nos ha servido a mí y a mi familia para hacernos más fuertes y unidos, para acercarnos mucho más a nuestro Creador y a probar nuestra fe en las dificultades. Nos ha permitido entender y aprender que la maldad, el odio, el rencor, el resentimiento jamás podrán contra el amor y contra el perdón, como decía el apóstol Pablo. Yo no vengo aquí a acusar a los que me acusaron con razón o sin razón. Al contrario, no tengo rencor, no tengo resentimiento y perdono a todos aquellos que me juzgaron, prejuzgaron, descalificaron y dijeron barbaridades de mí y de mi familia. Solo recordemos de que ninguno de nosotros somos jueces. Ninguno de nosotros somos jueces para juzgar al prójimo. Para eso está el Poder Judicial. El que juzga será juzgado con la misma vara. Lo dicen las Escrituras, no lo digo yo. Y ahora voy a relatar la implicancia que esto tiene en el ámbito humano. Me despojo de mi condición de político, de legislador y de colega para hablar como ser humano. Hace unos días estuve a punto de renunciar. Cuando el fin de semana pasado
Llevé a mi familia, a mi esposa, a mis hijos al interior para desconectarnos de la contaminación del ambiente mediático y sobre todo de la cobardía de las redes sociales, donde los militantes disfrazados, en su gran mayoría con perfiles falsos, se creen con el derecho a decir cualquier cosa sin ninguna responsabilidad. Esto nos interpela a que el día de mañana tengamos que mirar eso con más responsabilidad y pensar en la posibilidad de una regulación del instrumento de las redes sociales para difamar a otras personas sin razón, sin causa. Y no me refiero a mí, me refiero a toda la sociedad paraguaya. En ese momento comencé a cuestionarme si valía la pena seguir esta lucha, este camino de infortunios. Comencé a pensar que no tenía derecho a hacer pasar a mi familia por esto. No es solamente el político el que es expuesto. También la familia sufre. También ustedes, colegas, tienen madres, tienen padres, tienen hijos, tienen hijas, tienen suegras, tienen suegros, tienen amigos, tienen compañeros. Y también seguramente van a sufrir el escarnio de la descalificación ligera y fácil, porque algún medio instaló alguna historia, algún relato sobre cada uno de nosotros. Entonces, cuando volvimos del interior, nos reunimos con los colegas de las diferentes bancadas y le comuniqué mi intención. Sin embargo, a partir de ahí surgieron nuevas fuerzas, surgieron nuevos ánimos, surgió del nuevo el coraje y la valentía de seguir luchando por la gente que me eligió para ocupar esta banca. Yo le agradezco en primer lugar a mi familia que me dio ánimo, que me dio coraje, especialmente a mi esposa. Desde aquí quiero decirle cuánto la admiro, cuánto le agradezco de estar plantada y parada a mi lado en los momentos más difíciles. Ella fue una de las que me animó a seguir esta lucha y a no tirar la toalla. Y también a mis colegas de diferentes bancadas. La bancada a la cual pertenezco, la bancada del Movimiento Honor Colorado y diversas bancadas que a lo mejor no todos tienen la misma opinión, sin embargo muchos de ellos me han demostrado no solamente su cariño, sino también su testimonio de que la lucha no hay que abandonarla, de que es preferible morir de pie que vivir arrodillado. Y justo en ese tiempo recibí la llamada de mi padre. Y mi padre me dijo, fue esa llamada. Mi padre es un hombre de campo, trabaja en el interior, en el campo, entre las vacas. Desde ahí, en medio del estiércol, desde el corral, me llamó a decir, hijo, no te rindas, no tires la toalla. Hay mucha gente que tiene esperanza en vos. Y ahí renové mis fuerzas en serena reflexión, en oración, hablando con Dios. Y hoy me tienen aquí defendiendo una causa que considero que es justa. Los políticos también tenemos que hacer nuestra autocrítica. No voy a negar de que tenemos errores los políticos y que tenemos que ir limpiando nuestra imagen con gestión, con trabajo, con servicio, para recuperar la confianza de la gente. Pero yo no soy quien para dar cátedra de moral y de ética
a mis colegas. Soy un simple ciudadano con más defectos que virtudes, con desaciertos y aciertos, con luces y sombras. He aprendido de mis errores, eso sí les puedo asegurar. Intento ser cada día una mejor persona. Creo en la redención humana y en el perdón. Creo en el amor al prójimo. Creo que nuestras caídas no nos definen como personas, sino la actitud de humildad con la que nos levantamos de nuestros errores y de nuestras caídas. Y por ello tengo la determinación de seguir luchando, de continuar sirviendo a mi pueblo, dando lo mejor que puedo, defendiendo mis convicciones e ideales. Por eso agradezco a las más de 40.000 personas del Departamento Central que nos renovaron su confianza para seguir representando sus intereses en esta banca por el periodo 2018-2023. A esas personas me debo, a esas 40.000 personas que me eligieron para representarles. Estimados colegas, si hoy, Dios mediante, me dan la oportunidad de continuar en el Parlamento, seguiré defendiendo apasionadamente la vida desde la concepción. Seguiré defendiendo la familia tradicional, la conformada por el hombre y la mujer. Y seguiré asumiendo posiciones en contra del asesinato de niños en el vientre de su madre. Estaré firme para votar en contra de cualquier proyecto de aborto que quieran pasar por esta Cámara o por esta legislatura los que estén a favor de esas posiciones políticas. Esta es una lucha que forma parte de mis íntimos sentimientos como ciudadano, como legislador y como paraguayo. Y seguiré contribuyendo con ustedes, si ustedes me lo permiten, aportando leyes para mejorar la educación de nuestro pueblo. Y seguiré trabajando al lado de ustedes para darle más oportunidades a los emprendedores, que son los que crean la riqueza y el empleo en nuestro país. Y sobre todo, nuestro mayor esfuerzo es para luchar a favor de aquellos que viven con hambre en nuestro país, aquellos que pasan hambre, aquellos que viven en la más miserable pobreza. Ese es mi compromiso con ustedes, compatriotas. Ese es mi compromiso con ustedes, colegas. Y ese es mi compromiso que vengo a renovar con ustedes y con los 40.000 paraguayos que me votaron y luego en las generales más de 200.000. Muchísimas gracias, presidente. Gracias por la tolerancia, queridos colegas. Dios bendiga al Paraguay y nos bendiga a cada uno de nosotros.